Buenas noches y feliz año a todos y a todas las personas que nos estáis mirando desde el otro lado de la cámara y también desde este lado con el invitado que tenemos aquí. Como veréis, el año pasado lo cerramos diciendo que ardía España, que ardía Madrid, que Vallecas estaba en ebullición y continuamos abriendo el año también casi con el mismo discurso. Siguen los médicos estando en pie de guerra, siguen los profesores estando en pie de guerra, siguen los trabajadores diciendo hasta aquí podía pasar. Y lo bueno que hay es que, ayer lo sabéis todos, tenemos la buena noticia de que Alfón por fin lo soltaron estos señores. Y bueno, pues por lo menos puede dormir en casa, a pesar de que la señora Cifuentes sigue pensando en contra de lo que dice la justicia, que para ella, que es la gran interpretadora de la justicia, porque ella lo vale, aplicando el principio L'Oreal, que Alfón sigue siendo culpable. ¿Por qué? Pues porque le da la real gana. Pero bueno, vamos a dejar esto aquí porque no queremos hablar ni mucho de esa señora ni de esos temas, queremos hablar de muchísimas otras cosas. Y para empezar tenemos aquí a Edi Sánchez. Edi Sánchez, os explico así brevemente, es la persona que salió elegido coordinador de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Y queremos preguntarle muchísimas cosas. Queremos preguntarle por él, queremos preguntarle sobre todo a nivel político, queremos preguntarle por su proyecto, queremos preguntarle por los temas de actualidad, pero queremos comenzar en primer lugar haciéndole una pregunta que va a ser el hilo conductor de nuestro programa. Él nació en Venezuela, es como todos, ciudadano del mundo, por lo tanto la nacionalidad suya es la que el planeta le quiera dar, pero ciñéndonos al lugar en el que nació, en el que su madre le parió, queremos preguntarle, Edi, buenas tardes, buenas noches en primer lugar. Buenas noches. ¿Qué tal Venezuela? ¿Qué piensas del proceso de Venezuela? ¿Con qué palabras podrías tú describirnos un poco tu punto de vista sobre el proceso que se está viviendo en aquel país? Bueno, pues mi país de origen, para entender, ¿no?, y desarrollar la pregunta, primero hay que comprender lo que es, ¿no? Mi país es un país periférico, subdesarrollado, ¿no?, y muy sujeto históricamente, desde sobre todo el siglo XX, a lo que es la realidad de Estados Unidos como imperio, ¿no? Y en ese marco, Venezuela en estos momentos, desde los últimos 90 hasta ahora, inicia un proceso de romper con esa situación de dependencia, de periferia y de país sometido a Estados Unidos, ¿no? Y empezar un camino de autonomía, de independencia, en torno a un proyecto social, netamente social. Y para mí Venezuela son tres cosas, ¿no?, en cuanto al proceso. Primero es la ruptura con lo que fueron los programas de ajuste de los años 80, que el resultado es lo que se llama la década perdida, ¿no? Y esto lo digo aquí porque es muy interesante trazar algún paralelismo con lo que está ocurriendo ahora en Europa con los programas de ajuste y la generalización de políticas, ¿no?, frente a la crisis de la deuda que ya se ensañaron y ya fracasaron en estos países de América Latina. Segundo, bueno, pues una opción política alternativa donde tenía un eje social claro, ¿no? Había una exclusión en mi país histórica desde la colonia hasta ahora de gran parte de la mayoría de la población y plantear por primera vez una opción electoral de amplia unidad con una consigna clara, el claro objetivo primero de incluir, ¿no?, acabar y superar esa fractura social tremenda que había, no solo social entre trabajadores y no trabajadores, sino también con los pueblos indígenas, ¿no? Y tercero, eso, la única posibilidad era a través de un país soberano. Y esto también es interesante por paralelismos, ¿no?, que puede haber ahora en estos momentos en un país como el nuestro, que está en antesala de un rescate, de una intervención total, al final de la liquidación de estos grandes instrumentos soberanos para el desarrollo del país, ¿no? Pues muy bien, vamos a Entonces aprovechar. Venezuela son esas tres cosas, ¿no? Un país que era periférico y se negó a hacerlo, y para ello optó por una opción de movilización primero y luego ganador a nivel electoral con una unidad amplia en torno a un discurso social fuerte y de soberanía. Eso es mi país. Bien, pues tú has sido elegido hace un mes, dos meses no llega, coordinador de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, una de las federaciones más potentes, más importantes de esta organización política, de esta coalición. Nos gustaría, en primer lugar, definir, para pasar ya directamente a lo que es el terreno de aquí, a pisar tierra aquí exactamente, que nos definas muy bien la lista que tú presentaste o la idea que tú tienes por la que tú te presentaste como coordinador. O sea, ¿cómo podíamos perfilar el Edi Sánchez coordinador de Izquierda Unida de Madrid? Yo aporto tres cosas, ¿no? La primera
pues yo soy un ejemplo de, digamos, de lo que es una realidad social en ascenso y que claramente protagoniza gran parte de las movilizaciones, ¿no? Que es una juventud que social y políticamente se hizo en los 90 y que está marcada por la precariedad laboral, ¿no? Entender una sociedad que ya para 2 generaciones está marcada por la precariedad laboral y todo lo que eso significa. Entonces, pues claramente yo de lleno soy esa expresión, ¿no? de esos nuevos sujetos, de esas, digamos, nuevas generaciones que entendemos la política desde una realidad de los 90, de lo que fue la política después de la caída del muro de Berlín y marcada por la precariedad laboral. Segundo, personas que hemos entrado a la política no tanto desde una concepción de una política como profesión, que por desgracia es lo predominante en los partidos tradicionales, sino gente que hacemos política, motivados por los problemas laborales y dados por el tema de la precariedad laboral, ¿no? Por ejemplo, que te he descrito antes, pues entendemos la política desde un de compromiso ideológico. Y tercero, claro, todo lo que aprendimos en los 90 y los 2000 por las grandes políticas de unidad. Son las 2 grandes décadas neoliberales de este país, ¿no? Los 90 y los 2000, con la mitad de los 80, y eso nos ha llevado poco a poco a construir grandes experiencias unitarias. Y en mi caso específico, pues una primera trayectoria vinculada al movimiento estudiantil y a los movimientos sociales, ¿no? De ámbito, digamos, juvenil, y luego en otra etapa de mi vida, ¿no? Pues vinculada al movimiento sindical. Entonces soy una persona que puedo aportar, digamos, la visión de esos 2 grandes protagonistas de las movilizaciones actuales, ¿no? Del movimiento sindical y de los nuevos movimientos sociales críticos y de la izquierda transformadora de nuevo tipo que representa Izquierda Unida, ¿no? Bien, pues ya hemos contestado casi a la tercera pregunta, lo de que puedes aportar tú a esta nueva etapa de vida, ya lo has dicho. Si me permite hablar más de la otra, ¿no? Sí, no. En todo caso ya te digo que yo te puedo preguntar y tú me puedes contestar lo que te quieras, no contestarme. Nosotros hemos hablado aquí de lo de la liberación de Alfón, que estuvo ayer por aquí, y ha sido bastante alegría. Sí. Yo creo que ha sido un poco doblar el pulso a esta especie de manía tiránica que han tomado los poderes ahora por pegarle palos a todo el mundo, multar a todo el mundo y encarcelar a todo el mundo que se mueva. Me gustaría que más o menos hicieses una reflexión sobre, pues teniendo en cuenta eso de la liberación de Alfón, que le sacaron, todo lo que ha significado y sobre todo ese análisis no ya en el porqué, porque lo sabemos, sino la valoración tuya de esa represión, de esa falta de esa devaluación de la democracia en España. Bueno, lo primero, aprovechar un segundo para felicitarnos todos y sobre todo felicitar a la familia de Alfón. Ayer estuvimos con la familia y con él y bueno, pues una alegría porque necesitamos victorias, porque es un momento muy duro y necesitamos ejemplos de victoria para motivar, ¿no? A seguir avanzando y seguir luchando, ¿no? Y esta ha sido una, y si no hubiese habido unidad, organización y respuesta, pues por desgracia Alfón hubiese pasado más tiempo en la cárcel. Segundo, todos los que estuvimos en ese piquete sabemos lo que pasó. Alfón, como muchos vecinos de aquí de Vallecas, participamos en los piquetes de aquí, de la plataforma de Vallecas por lo Público, aquí en Vallecas, el día del 14N. Y lo que se está atacando con la detención de Alfón es a todos los que nos movilizamos contra el paro y por las reivindicaciones en aquel momento de la huelga general. Es decir, un gobierno como el PP, desbordado por las movilizaciones y en declive, responde a la defensiva, intentando a través de la represión conseguir una desmovilización. Y a través de generar una idea de lo que hay en este país es un conflicto de orden público, intentar distraernos de lo que todo el mundo sabemos que aquí lo que ocurre, el único conflicto lo ha generado un gobierno que está con los recortes y con los ajustes que generan paro y están generando una fractura social. Entonces, Alfón le detienen por esos 2 objetivos, ¿no? Intentar, digamos, desviar la atención de que el único que ha generado un conflicto aquí es el gobierno regional y el gobierno nacional con los recortes, y hay una respuesta que intentan evitar a través de la represión. Y eso es lo que ocurrió con Alfón, y la respuesta pues, fue muy inteligente. Se situó desde el primer momento de la plataforma y la familia el hecho de que Alfón no había cometido ningún tipo de delito, no había ninguna, como se ha demostrado, ninguna base jurídica, sino su único, efectivamente, no hay ningún informe policial, no hay nada, es humo. Lo único está la opinión esa yeye de la señora esta Cifuentes, ellos, pero esa mujer lo dijo muy bien Alfón al salir de la cárcel, lo importante son los recortes, la lucha contra el paro, la unidad, ese es el eje, y ellos nos reprimen porque saben que les hacemos daño. Y generar una imagen de que aquí hay un problema de conflicto de orden público, y es mentira. Todas las movilizaciones que hay en este país y en Madrid que han sido masivas han tenido una respuesta cívica impecable. Los únicos que no están a la altura es un gobierno que está en su última etapa.
de vida política. Bien, yendo ahora un poco a la organización que representas, que sí que nos interesa mucho, porque se ha hablado aquí muchas veces de que las ideas está bien, la protesta está bien, pero se necesita algo más que protestar y que tener una idea que puedas apuntar en un papel, que son las organizaciones. Tú representas a una organización, que es una organización de las más importantes de la izquierda de aquí de la Comunidad de Madrid. En la última asamblea donde saliste elegido con el 51%. Todo el mundo hablaba de que había salido elegida la lista supuestamente continuista, todo esto. Me gustaría que sí que me hablases de dos cosas. En primer lugar, de si realmente eres continuista y de qué, si lo eres. Y en segundo lugar, de las otras dos listas, que por cierto hay que decir, y miro a cámara para ello, que es la primera vez que las tres listas de una organización de izquierdas, los representantes tienen menos de 40 años. Y eso ya es una nota positiva. Que me comentes qué se está haciendo, cómo se está viviendo, o sea, cuál es un poquitito el resultado de la post-asamblea de Madrid con respecto a todo esto. Bueno, la asamblea nosotros pues la valoramos todos positiva, porque lo importante de una organización de izquierda que queremos transformar la sociedad como nosotros, ¿no?, es el proyecto y la prioridad. La prioridad es la crisis y el proyecto es construir una alternativa que le dispute la hegemonía al gobierno popular y lo venza en 2 años y medio, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo todos. Entonces, se presentaban varias candidaturas, porque bueno, legítimamente pues hay compañeros que entienden que pueden realizar mejor una función o pueden desarrollarla, pero vamos, que Izquierda Unida tiene claramente cuál es su proyecto y cuál es su objetivo. Un objetivo social, dirigido primero a derrotarlos en las calles para luego desalojarlos en las urnas en torno a un proyecto de izquierdas, claramente que supere los proyectos, los recortes en torno a una salida social a la crisis. Ese es el resultado de la Asamblea, es decir, una alternativa en torno a una salida democrática y social a la crisis. Y eso estamos de acuerdo todos, entonces no hay ningún problema interno dentro de Izquierda Unida. Segundo, lo del continuismo, sí, pues tú lo has dicho un poco, ¿no? Es decir, yo soy una persona que claramente materializa, es el ejemplo del cambio dentro de Izquierda Unida y el cambio sin rupturas, ¿no? Es un momento dramático que está viviendo Madrid. España ya nos está diciendo claramente, ¿no?, desde Europa, que tenemos 6 millones de parados, y lo que tú has dicho, las organizaciones son prioritarias, son principales, son muy importantes tener organizaciones unidas y no estamos, digamos, para momentos de ruptura. Entonces, pues yo puedo ofrecer los dos grandes elementos que se nos demandan a nivel social. Un cambio para la organización representar el futuro, ¿no?, que supere la actual etapa neoliberal representada por el Partido Popular, y por otro que eso no sea la ruptura de la organización. Entonces es una, digamos, una opción, y así pues los compañeros incluso de otras listas así lo valoran, pues una opción nítidamente de proyecto ampliamente compartido, ¿no? Yo lo definiría así. Bien, también ha habido a las 2 semanas, a mediados de diciembre, casi a finales, la Asamblea Federal de Izquierda Unida, donde ahí ha habido mayor unanimidad en cuanto a lo que es qué proyecto, qué cartel, por así decirlo, sobre todo qué equipo a tener delante. Hubo mucha más unanimidad. ¿Cómo valoras tú esa segunda a nivel general? Muy positivo, yo creo que fue un éxito muy grande, ¿no? Ahí yo creo que tantas movilizaciones y una participación activa en el conflicto, hemos escuchado claramente lo que se nos demandaba. Llevamos muchos años en Izquierda Unida unidos en torno a las propuestas y a las prioridades, y eso culmina en una lista de unidad. Y Izquierda Unida con eso lo que dice a la sociedad y sobre todo a los trabajadores y a la sociedad que está sufriendo la crisis es que estamos preparados, ¿no?, para encabezar una opción de cambio, para superar esta etapa neoliberal de recortes que nos afecta, ¿no? Sí, pero esto es otra preguntilla que es una pregunta morbo que todo el mundo se hace. Es con relación al paralelismo, ya que hablamos de tantos paralelismos, hemos hecho un paralelismo de decir la situación en Venezuela, el pueblo español, que estamos ahí también así, pero bueno, nosotros no tenemos ni mucho menos la solución que están teniendo ellos. Es con respecto al fenómeno Syriza. ¿Y es Syriza? ¿En España es posible Syriza? ¿Avanzamos hacia Syriza? ¿Es la solución algo parecido a Syriza? Bueno, somos dos proyectos Creo que políticos. se pronuncia así, no lo sé, vamos. Bueno, nosotros lo llamamos así, ¿no? Syriza, ya está. Como sabes, aquí en Vallecas hicimos un meeting con Syriza hace en noviembre, ¿no?, de cara a la huelga general, y vinieron compañeros